Una nueva esposa entra en un hogar marcado por el dolor de la pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo. En los primeros días, todo parece perfecto, hasta que pequeños gestos revelan algo oscuro detrás de la sonrisa amable. La niña, silenciosa y obediente, comienza a vivir una pesadilla invisible a los ojos del padre, y cuando la verdad finalmente sale a la luz, expone el terror que puede existir detrás de las puertas de una casa impecable. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Mariana siempre creyó conocer cada detalle de la vida de Roberto. 17 años de matrimonio construyen ese tipo de certeza, esa sensación reconfortante de que ya no hay más sorpresas, de que todo ya ha sido dicho, revelado, compartido. Ella sabía que él prefería café sin azúcar, que era fanático del Real Madrid desde niño, que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda por una caída de bicicleta a los 8 años. Sabía que soñaba con viajar algún día a la Patagonia, que detestaba los conciertos abarrotados, pero adoraba el cine vacío las tardes de domingo. Conocía cada ademán, cada suspiro, cada silencio, o al menos eso pensaba ella, mientras preparaba el desayuno aquella soleada mañana de martes de marzo, en la amplia cocina del apartamento en Roma Norte, Ciudad de México, donde vivían desde hacía más de una década. El sonido de la cafetera eléctrica llenaba el ambiente con su ronroneo familiar. Mariana cortaba papaya en cubos perfectos, con esa forma meticulosa que siempre tuvo para organizar las cosas. Todo en su vida tenía un lugar, un orden, una razón de ser. Ella construyó su rutina como quien construye una casa, ladrillo a ladrillo, con cuidado y dedicación. Se despertaba siempre a las 6 de la mañana, preparaba el café, despertaba a sus hijos, Cayetano de 15 años y Sofía de 12. Ayudaba a arreglar las mochilas, despedía a todos y solo entonces se sentaba a tomar su propio café, ya tibio, mientras miraba las notificaciones del celular y planeaba mentalmente las tareas del día. Roberto apareció en la cocina aún en pijama, el cabello despeinado, ese aire de quien acaba de despertar que siempre la hacía sonreír. Tenía 43 años, pero parecía más joven, con esa forma relajada de quien nunca se tomó la vida excesivamente en serio. Era arquitecto, trabajaba en una oficina en Polanco y pasaba los días diseñando proyectos, negociando con clientes, resolviendo problemas de obra. Mariana siempre admiró su capacidad para mantener la calma, incluso en las situaciones más estresantes, esa serenidad que la conquistó cuando se conocieron tantos años atrás, en una fiesta de graduación en la UNAM. «Buenos días, amor». Roberto besó la parte superior de su cabeza y se sirvió café. «¿Dormiste bien?». Mariana asintió, concentrada en rebanar el bolillo. Los chicos ya estaban despiertos. Ella oía el sonido de los pasos apresurados en el piso de arriba, las voces discutiendo sobre quién usaría el baño primero. Era una mañana común, absolutamente normal, de esas que se repiten sin gran variación a lo largo de los años. Pero había algo en el aire, una energía casi imperceptible que Mariana no lograba identificar. Quizás era solo cansancio. Últimamente se había sentido extraña, con una inquietud difusa que no sabía explicar. «Roberto, ¿podrás recoger a Sofía de la clase de baile hoy? Tengo una reunión en la escuela de Cayetano y no sé a qué hora saldré». Él dudó por una fracción de segundo, justo lo suficiente para que Mariana lo notara. «Claro, sin problema. ¿A qué hora termina? 5:30. «De acuerdo». Cayetano bajó corriendo las escaleras, el uniforme del colegio medio torcido, la mochila colgando de un solo hombro. Estaba en esa fase complicada de la adolescencia, alternando entre momentos de afecto y explosiones de irritación sin motivo aparente. Mariana ya había aprendido a navegar por esas aguas turbulentas, manteniendo la paciencia incluso cuando él golpeaba la puerta de su habitación o respondía con monosílabos. Sofía, por otro lado, aún era dulce y comunicativa, llena de energía y planes disparatados, siempre dibujando, creando historias, inventando mundos imaginarios. La familia desayunó junta.
cada uno inmerso en sus propios pensamientos y quehaceres. Roberto revisaba correos electrónicos en su celular. Cayetano masticaba el pan con la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Sofía parloteaba sobre la presentación de ballet que estaba ensayando. Mariana observaba aquella escena con una mezcla de afecto y melancolía. Era eso, la vida real, sin filtros ni ediciones. Era hermosa e imperfecta al mismo tiempo, llena de pequeños desajustes que de alguna manera encajaban. Después de que todos salieron, Mariana se quedó sola en el apartamento. Trabajaba en casa, era traductora freelance, pasaba los días convirtiendo textos técnicos del inglés al español, una tarea que exigía concentración, pero que también permitía flexibilidad de horarios. Se sentó frente al ordenador en la oficina improvisada que montaron en la habitación de invitados, pero la concentración no llegaba. Se quedó mirando por la ventana, observando el movimiento de la calle, los coches pasando, la gente apresurada en la acera, cada una llevando sus propios dramas invisibles. El celular vibró. Era Daniela, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Ellas tenían ese tipo de amistad que atraviesa décadas, que sobrevive a cambios de ciudad, matrimonios, hijos, todas las transformaciones que la vida impone. Daniela vivía en Coyoacán, trabajaba como abogada y tenía una habilidad impresionante para percibir cuando algo andaba mal. «Mari, ¿vamos a almorzar mañana? Hace tiempo que no hablamos bien». Mariana sonrió al leer el mensaje. Daniela siempre sabía cuándo ella necesitaba compañía. Acordaron encontrarse en el restaurante italiano que frecuentaban, un lugar acogedor y discreto donde podían conversar sin prisa. Esa tarde, Mariana fue a la reunión en la escuela de Cayetano. La coordinadora pedagógica quería discutir su desempeño en matemáticas, que andaba oscilando. Mariana escuchó con atención, hizo preguntas, demostró preocupación genuina, pero una parte de ella estaba distante, pensando en cosas que ni ella misma lograba nombrar. Había una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder, como si el suelo bajo sus pies se estuviera volviendo menos sólido sin que ella entendiera el motivo. Cuando llegó a casa, ya estaba oscureciendo. Roberto había recogido a Sofía y la estaba ayudando con la tarea en la mesa del salón. La escena era tan familiar, tan reconfortante, que Mariana sintió una punzada de culpa por andar con esos pensamientos indefinidos. Tenía todo lo que siempre quiso: una familia, un matrimonio estable, hijos sanos, una vida cómoda. ¿Por qué entonces sentía aquel peso, aquella inquietud? Por la noche, después de que los niños se fueron a dormir, Mariana y Roberto se sentaron en el sofá para ver un episodio de la serie que estaban siguiendo. Él le pasó el brazo por los hombros, un gesto automático y cariñoso que repetían desde hacía años. Mariana apoyó la cabeza en su hombro e intentó relajarse, pero su cuerpo estaba tenso, alerta, como si esperara algo. «¿Estás bien?», preguntó Roberto, notando su rigidez. «Sí, solo cansada». Él besó su frente y volvió su atención a la televisión. Mariana cerró los ojos y respiró hondo, intentando alejar aquella sensación incómoda que la perseguía. Al día siguiente, encontró a Daniela en el restaurante. Su amiga llegó con su habitual manera expansiva, abrazó a Mariana con fuerza y empezó a hablar sin parar sobre un caso complicado que estaba llevando en la oficina. Pero pronto notó que Mariana estaba demasiado callada, perdida en sus pensamientos. «¿Qué pasa, Mari? Tienes una cara terrible». Mariana dudó. «No, es nada específico, Dani. Es solo que me he sentido extraña, como si algo estuviera fuera de lugar pero no pudiera identificar qué». Daniela frunció el ceño. «¿Está todo bien con Roberto?» «Sí. Es decir, creo que sí. No lo sé. Anda un poco distante, pero nada muy obvio. Quizás sea cosa mía, o quizás no. Tú tienes ese sexto sentido, Mari. Siempre lo tuviste. ¿Recuerdas cuando te diste cuenta de que Felipe te estaba engañando en la universidad, meses antes de que todos lo descubrieran?» Mariana sonrió con incomodidad. «Aquello fue diferente. Roberto no es Felipe. Lo sé. Pero
Presta atención a las señales. A veces ignoramos lo que está justo frente a nosotros porque no queremos verlo. Cambiaron de tema. Conversaron sobre sus hijos, sobre el trabajo, sobre planes para el fin de semana. Pero las palabras de Daniela siguieron resonando en la cabeza de Mariana. ¿Estaría ignorando algo? ¿Había señales que ella se negaba a ver? En los días siguientes, Mariana empezó a observar a Roberto con más atención. No es que estuviera buscando problemas, pero había una nueva vigilancia, una mirada más cuidadosa a detalles que antes pasaban desapercibidos. Revisaba el celular con más frecuencia. Parecía distraído durante las conversaciones. Tardaba más en responder a sus mensajes. Mariana se sentía ridícula haciéndose esas preguntas mentalmente, como si estuviera malinterpretando su propia vida. Una semana después, un jueves por la tarde, Mariana estaba en casa organizando papeles cuando sonó el interfono. No esperaba a nadie. Respondió con curiosidad. «Buenas tardes. ¿Es la residencia del señor Roberto Almeida?» «Sí, soy su esposa. ¿Puedo ayudarle? Tengo una entrega para él. ¿Puede recibirla?» Mariana autorizó la subida. Minutos después, un mensajero en moto entregó un sobre pardo, discreto, sin remitente visible. Ella firmó la recepción y se quedó con el sobre en las manos, sin saber qué hacer. Normalmente no abría la correspondencia de Roberto. Cada uno tenía su espacio, su privacidad, pero algo en aquel sobre la incomodó. Era demasiado ligero para hacer documentos de trabajo, y Roberto nunca mencionó estar esperando nada. Mariana colocó el sobre la mesa del salón e intentó volver al trabajo, pero no lograba concentrarse. Sus ojos regresaban siempre a aquel rectángulo pardo, inocente y al mismo tiempo amenazador. ¿Qué habría dentro? ¿Por qué lo habían enviado a casa y no a la oficina? ¿Por qué no había un remitente identificable? Pasó una hora hasta que Mariana no aguantó más. Tomó el sobre, sintió su peso, examinó todos los lados. No había nada escrito más allá del nombre de Roberto y la dirección. Respiró hondo. Sabía que abrir correspondencia ajena era una violación de la privacidad, pero la inquietud que la perseguía en los últimos días se transformó en una urgencia casi física. Necesitaba saber. Con dedos temblorosos, abrió el sobre con cuidado, intentando no rasgarlo mucho para poder cerrarlo de nuevo si era solo algo del trabajo. Dentro había una única foto. Mariana sacó la imagen y sintió que el mundo se detenía. Era una foto antigua, un poco descolorida, pero perfectamente clara. Roberto, mucho más joven, quizás de 20 y tantos años, estaba al lado de una mujer que Mariana nunca había visto. Ambos sonreían a la cámara, en un ambiente que parecía ser un parque, pero no era eso lo que hacía que el corazón de Mariana se acelerara descontroladamente. Era la niña, una pequeña de quizás 2 o 3 años, a quien Roberto sostenía en brazos. La niña tenía sus ojos claros, la misma forma de la cara, la misma sonrisa, y en el reverso de la foto, escrito a mano, con letra cuidada, había solo una frase que destrozó todas las certezas de Mariana en un único instante. Ella merece conocer a su padre. Mariana dejó caer la foto al suelo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. El apartamento silencioso parecía girar a su alrededor. Respiró hondo, intentando organizar los pensamientos que se atropellaban en su mente. Una hija. Roberto tenía una hija que ella nunca supo que existía. Una hija que, por la edad aparente en la foto, debería haber nacido antes de que ellos se casaran. ¿O durante? No, imposible. ¿O sí? Tomó la foto de nuevo, estudió cada detalle. La semejanza era innegable. Aquella niña era hija de Roberto, no había duda. Pero ¿quién era la mujer a su lado? ¿Quién tomó esa foto? Y principalmente, ¿por qué alguien estaba enviando esto ahora, después de tantos años? Mariana miró el reloj. Roberto llegaría en unas horas. Los hijos volverían de la escuela. La vida seguiría su curso normal. La gente entraría por la puerta, habría conversaciones, se prepararía la cena. Pero nada sería igual. Nada podría volver a ser como antes de esa foto,
antes de esa revelación que transformó 17 años de matrimonio en un gran interrogante. Guardó la foto de nuevo en el sobre, escondió todo en un cajón de su oficina e intentó calmar su respiración. Necesitaba pensar, necesitaba entender, necesitaba decidir qué hacer con aquella bomba que acababa de explotar en sus manos, pero la única certeza que tenía en ese momento era que nada, absolutamente nada en su vida, sería como antes. Cuando Roberto llegó a casa aquella noche, encontró a Mariana en la cocina, picando verduras para la cena con movimientos mecánicos. Él la saludó con un beso rápido, comentó sobre el tráfico, se quejó de un cliente difícil. Mariana escuchaba todo como si estuviera sumergida, las palabras llegando amortiguadas, distorsionadas. Miraba su rostro, buscando señales, buscando la verdad escondida detrás de esos ojos que creía conocer tan bien. «¿Estás pálida? ¿Te sientes mal?», preguntó Roberto, finalmente notando su expresión. «Solo un dolor de cabeza. Pasará. ¿Quieres que termine de hacer la cena?». «No hace falta, ya casi está». Él la observó por un momento más. Luego fue a ducharse. Mariana se quedó sola con sus pensamientos caóticos, con aquella foto quemando en su mente como un secreto tóxico que no sabía cómo manejar. Debería confrontarlo inmediatamente. Debería investigar primero. Debería fingir que nada había pasado hasta entender mejor la situación. La cena fue una tortura silenciosa. Cayetano y Sofía conversaban, ajenos a la tormenta que ocurría dentro de Mariana. Roberto comió normalmente, comentó sobre los planes para el fin de semana, preguntó sobre la escuela de los niños. Todo tan normal, tan cotidiano, tan completamente falso ahora que Mariana sabía lo que sabía. Por la noche, acostada al lado de Roberto en la cama, Mariana permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad. Él dormía tranquilamente, con respiración regular, cuerpo relajado. ¿Cómo podía dormir tan bien, cargando un secreto como ese? O quizás no era un secreto. Quizás era solo un capítulo cerrado del pasado que él consideraba irrelevante para el presente. Pero entonces, ¿por qué alguien lo estaba sacando a la luz ahora? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas. Mariana pasó la madrugada entera despierta, viendo las horas pasar en el reloj digital al lado de la cama, oyendo los sonidos de la ciudad afuera, sintiendo el peso abrumador de una verdad que cambió todo sin que nada hubiera cambiado aún. Mariana despertó cansada, con los ojos ardiendo y el cuerpo pesado como si hubiera cargado piedras toda la noche. Roberto ya había salido al trabajo cuando ella bajó a la cocina. Dejó una nota corta en el refrigerador diciendo que tenía una reunión temprano y que volvería solo al final de la tarde. Ella arrugó el papel entre los dedos, sintiendo una rabia sorda crecer en su pecho. ¿Cómo podía él seguir viviendo normalmente mientras ella se destrozaba por dentro? Los días siguientes fueron una tortura. Mariana intentaba mantener la rutina, preparar comidas, ayudar a sus hijos con las tareas, trabajar en las traducciones, pero todo parecía irreal, como si estuviera interpretando el papel de sí misma. Miraba a Roberto durante la cena y veía a un extraño. Cada gesto de él, cada palabra, cada sonrisa, ahora llevaba un peso diferente. ¿Cuántas otras cosas escondía? ¿Cuántas otras mentiras sostenían el matrimonio que ella creía sólido? Ella sacó la foto del sobre innumerables veces, estudiando cada detalle. La mujer al lado de Roberto era hermosa, tenía cabello oscuro y largo, una sonrisa amplia. Llevaba una blusa floreada y jeans descoloridos, el estilo desenfadado de quien no se preocupa demasiado por las apariencias. Pero era la niña quien captaba la atención de Mariana. Aquellos ojos claros, aquella nariz pequeña, la boca delineada. Era imposible negar la semejanza. Si aquella niña tenía 2 o 3 años en la foto y la imagen parecía tener unos 20 años por el desgaste del papel y la ropa de las personas, entonces ahora ella debería tener 20 y tantos años. Una mujer adulta, una mujer que aparentemente quería conocer a su padre. Mariana sabía que necesitaba confrontar a Roberto, pero el miedo la paralizaba. Miedo de que todo se confirmara.
Miedo de que la verdad destruyera lo que aún quedaba de su matrimonio. Miedo de tener que explicar a Cayetano y Sofía que su padre tenía otra hija, que existía una hermana que ellos nunca conocieron. ¿Cómo se cuenta algo así a los niños? Fue Daniela quien la encontró llorando en una cafetería del barrio, 3 días después de la llegada de la foto. Mariana había salido de casa sin rumbo, solo necesitando aire, espacio, una pausa en la representación constante en que se había convertido su vida. Su amiga entró al establecimiento por casualidad. Vio a Mariana sentada en un rincón, con los ojos rojos y una taza de café frío delante, e inmediatamente supo que algo grave había sucedido. «Mari, por el amor de Dios, ¿qué pasó?». Mariana no pudo responder de inmediato. Las palabras se le atragantaban en la garganta, demasiado pesadas para ser dichas en voz alta. Daniela se sentó a su lado y esperó en silencio, sosteniendo su mano con firmeza. «Él tiene una hija, Dani, una hija que yo nunca supe que existía». Las palabras salieron en un susurro quebrado, pero su impacto fue inmenso. Daniela abrió los ojos de par en par, la boca entreabierta en shock. «¿Cómo lo descubriste?». Mariana contó todo. El sobre, la foto, el mensaje en el reverso, los días de agonía sin saber qué hacer. Daniela escuchó en silencio, procesando cada información, y cuando Mariana terminó, respiró hondo antes de hablar. «Necesitas confrontarlo. No hay otra manera, Mari. Esto no desaparecerá si lo ignoras. Lo sé, pero tengo tanto miedo, Dani. Miedo de que todo se desmorone. Quizás ya se haya desmoronado. Solo estás viviendo entre los escombros sin darte cuenta». La frase era dura, pero verdadera. Mariana sintió las lágrimas caer de nuevo. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo no se dio cuenta antes? O quizás siempre supo, en algún nivel profundo e inconsciente, que había algo, mal, algo escondido. Aquella noche, Mariana se armó de valor. Después de que Cayetano y Sofía se fueron a dormir, ella llamó a Roberto a la sala. Él estaba en el sofá revisando proyectos en su portátil. La miró con esa expresión despreocupada que tanto la irritaba ahora. «Necesitamos hablar». Algo en su tono de voz hizo que Roberto cerrara el ordenador y prestara verdadera atención. «Claro. ¿Qué pasó?». Mariana tomó el sobre que había escondido en la estantería, entre libros viejos que nadie más abría. Lo colocó sobre la mesa de centro entre los dos, como una acusación silenciosa. Roberto miró el sobre sin entender, luego a ella confuso. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Él dudó, luego tomó el sobre y sacó la foto. Mariana observó cada microexpresión en su rostro. Vio el momento exacto en que reconoció la imagen. Vio el color desaparecer de sus mejillas, vio su mandíbula contraerse, vio el terror en sus ojos. Roberto permaneció en silencio demasiado tiempo, sosteniendo la foto con dedos que temblaban ligeramente. Mariana esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Finalmente él habló con la voz ronca y baja. «¿De dónde sacaste esto?». «Alguien lo envió. Por correo. Aquí a casa con un mensaje en el reverso». «Léelo». Roberto volteó la foto y leyó la frase escrita. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en el sofá. Se quedó así por largos segundos mientras Mariana lo observaba, dividida entre la rabia, la tristeza y una curiosidad enfermiza por finalmente conocer la verdad. «¿Es tu hija?». La pregunta salió tranquila, pero llevaba el peso de días de angustia. Roberto abrió los ojos y la miró. Había dolor en esa mirada, pero también culpa, tanta que Mariana sintió ganas de desviar la vista. Sí, la confirmación, aunque esperada, dolió como un puñetazo en el estómago. Mariana sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en el sillón frente a él. «Cuéntamelo todo, ahora». Roberto se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y comenzó. «Fue antes de conocerte, Mari, mucho antes. Tenía 22 años, estaba terminando la universidad. Conocí a Patricia en una fiesta de amigos. Estuvimos juntos unos meses, nada serio, sabes cómo es a esa edad. Pero ella se quedó embarazada». «¿Y no me lo contaste?».
¿En 17 años de matrimonio nunca creíste importante mencionar que tenías una hija? La voz de Mariana subió de tono. La rabia finalmente encontró espacio para manifestarse. Roberto levantó las manos en gesto apaciguador. Déjame explicarte, por favor. Cuando Patricia descubrió el embarazo, no quería que yo participara. Dijo que criaría al niño sola, que no me necesitaba. Yo era joven, inmaduro, asustado. Acepté. Pensé que era lo mejor para todos. Pero ¿sabías que tenías una hija y nunca lo mencionaste? Intenté ayudar económicamente al principio. Le envié dinero durante unos meses, pero Patricia lo devolvió todo. Dijo que no quería nada de mí. Dijo que yo no era bienvenido en la vida de la niña. Así que dejé de insistir. Intenté seguir adelante. Te conocí unos años después y pensé que aquel capítulo estaba cerrado. Mariana sintió una náusea subir. ¿Cerrado? ¿Pensaste que tener una hija era un capítulo que se cierra? Como si fuera un trabajo antiguo o un apartamento que dejaste atrás. No fue así, Mari. Yo era joven, confuso, no sabía cómo manejar aquello. Y cuando te conocí, cuando nos enamoramos, tuve miedo de contártelo y perderte. Pensé que si lo sabías, nunca querrías quedarte conmigo. Entonces preferiste mentir. Preferiste construir un matrimonio entero basado en una omisión gigantesca. No fue una mentira. Fue solo no contar algo del pasado. Es lo mismo, Roberto, la misma maldita cosa. El silencio que siguió fue denso, cargado de acusaciones no dichas. Mariana sentía el pecho oprimido, la respiración difícil. Estaba casada con un hombre que no conocía. Estaba criando hijos con alguien que era capaz de esconder algo tan importante durante tanto tiempo. ¿Cómo se llama ella? La pregunta salió más suave, cansada. Julia. Su nombre es Julia. Julia. Mariana repitió mentalmente, dando rostro y forma a aquella niña de la foto que ahora era una mujer adulta. Y ella quiere conocerte. Parece que sí. ¿Y su madre? Patricia. Roberto dudó. No lo sé. No he tenido contacto con ella en años, décadas. Pero alguien envió esta foto. Alguien sabe dónde vives. Alguien quiere que enfrentes esto. Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Mariana reconocía. Estaba perdido, tan asustado como ella, pero de maneras diferentes. Él tenía miedo de perder lo que construyó. Ella tenía miedo de descubrir que nunca tuvo nada real que perder. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mariana. No lo sé. ¿Qué crees que debería hacer? La pregunta la tomó por sorpresa. Realmente le estaba echando esa responsabilidad a ella. No lo sé, Roberto. Quizás deberías haber pensado en eso antes de esconder a una hija durante 20 años. Él bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón. Lo arruiné todo. Lo arruiné todo por tener miedo. Mariana permaneció en silencio, mirando a aquel hombre que había compartido su cama durante tantos años. Sentía rabia, tristeza, decepción, pero también una extraña compasión. Había sido cobarde, sí, había mentido por omisión, pero también era humano, falible, asustado. No sabía si lograría perdonarlo, pero sabía que necesitaba tiempo para procesar todo aquello. Voy a dormir en la habitación de invitados hoy, dijo ella levantándose. Necesito espacio. Mari, por favor. No, necesito estar sola. Ella subió las escaleras sintiendo el peso de cada escalón. Se encerró en la pequeña habitación que usaban para visitas y se acostó en la cama estrecha mirando el techo en la oscuridad. Las lágrimas vinieron silenciosas, mojando la almohada. Lloró por la inocencia perdida, por la confianza rota, por el futuro incierto que se abría ante ella. En los días siguientes, la casa se transformó en un campo minado de silencios incómodos y conversaciones cuidadosas. Cayetano y Sofía percibieron que algo andaba mal, pero no sabían qué. Mariana y Roberto mantenían las apariencias frente a ellos, pero la distancia entre la pareja era palpable. Ella continuó durmiendo en la habitación de invitados. Él aceptó sin protestar, sabiendo que no tenía derecho a pedir nada. Mariana volvió a hablar con Daniela, desahogando todo lo que había descubierto. Su amiga la escuchó con atención,
y luego le dio su opinión directa, sin rodeos. Tienes dos opciones, Mari. O terminas el matrimonio ahora, o decides perdonar y seguir adelante. Pero no puedes quedarte en este limbo. No es justo contigo ni con los niños. ¿Cómo? Voy a perdonar algo así. No sé si lo lograrás, pero necesitas decidir si quieres intentarlo. Y hay otra cosa que debes considerar. ¿Qué? Julia. Ella existe. Está por ahí queriendo conocer a su padre. Independientemente de lo que decida sobre Roberto, ella es una persona real con sentimientos reales. Mariana no había pensado en eso. Estaba tan enfocada en la traición, en la mentira, que no se detuvo a pensar en la joven que había detrás de la foto. Julia no tenía culpa de nada. Era solo una hija buscando a su padre. Pero aceptar eso significaba abrir la puerta a una realidad que Mariana no sabía si estaba lista para enfrentar. 2 semanas después del descubrimiento, llegó otro sobre. Esta vez, Mariana lo abrió inmediatamente. Dentro había una carta manuscrita con letra femenina y cuidada. Señor Roberto Almeida, mi nombre es Julia Cristina Santos. Tengo 23 años y soy su hija. Mi madre, Patricia Santos, falleció el año pasado y antes de partir me habló de usted. Pasé meses pensando si debería buscarlo o no. No quiero entorpecer su vida ni causar problemas. Solo quiero una oportunidad de conocerlo, de entender de dónde vengo. Si usted está dispuesto a conversar, le dejo mi número de teléfono. Si prefiere no ponerse en contacto, respetaré su decisión. Solo le pido que lea esta carta y sepa que no tengo malas intenciones. Solo quiero conocer a mi padre. Atentamente, Julia. Mariana leyó la carta 3 veces. La letra era hermosa, las palabras cuidadosamente elegidas. Se podía sentir la vulnerabilidad detrás de cada frase. Aquella joven había perdido a su madre y ahora buscaba la única familia que le quedaba. ¿Cómo podría Mariana interponerse entre ella y Roberto? Le mostró la carta aquella noche. Roberto la leyó en silencio, con las manos temblando. Cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. Ella perdió a su madre. Mariana asintió. Y ahora quiere conocer a su padre. ¿Qué hago, Mari? Por primera vez en semanas, Mariana sintió que la rabia disminuía un poco, dando espacio a algo más complejo. Miró a Roberto y vio no solo al hombre que mintió, sino también a un padre que nunca conoció a su propia hija, que cargó con la culpa y el miedo durante décadas. Creo que necesitas llamarla. ¿Y tú? ¿Y nosotros? No lo sé todavía. Pero esto no es sobre nosotros ahora. Es sobre una joven que acaba de perder a su madre y está buscando a su padre. Tienes que hacer lo correcto, independientemente de lo que pase con nuestro matrimonio. Roberto la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias. No me agradezcas. Todavía estoy muy herida y no sé si lograré superar esto. Pero no seré el tipo de persona que impide a una hija conocer a su padre. Aquella noche, Roberto llamó al número que Julia había dejado. Mariana escuchó la conversación desde el piso de arriba, incapaz de alejarse, pero también incapaz de bajar y participar. Su voz estaba embargada, emocionada. Él pidió disculpas, explicó su ausencia y concertó un encuentro. El día del encuentro llegó envuelto en una ansiedad que contagió a toda la casa. Roberto se despertó temprano, más temprano de lo habitual, y Mariana lo oyó andar de un lado a otro en la habitación de al lado. Ella misma apenas había dormido, dando vueltas en la estrecha cama de la habitación de invitados, pensando en todo lo que estaba a punto de suceder. Una parte de ella quería estar presente en el encuentro, ver con sus propios ojos a aquella joven que compartía sangre con Roberto. Otra parte quería protegerse, mantener distancia de aquella situación que aún dolía como una herida abierta. Habían acordado encontrarse en una cafetería en las lomas de Chapultepec, un lugar neutral y público donde ambos podrían sentirse seguros. Roberto había sugerido que Mariana lo acompañara, pero ella se negó. Aquel era un momento suyo con la hija que nunca conoció. Ella no tenía lugar allí, al menos no todavía. Quizás nunca lo tendría. Cuando Roberto bajó a tomar café, estaba visiblemente nervioso. Mariana preparó bolillo con mantequilla y café fresco.
gestos automáticos que ejecutaba desde hacía tantos años que ni siquiera necesitaba pensar. Se sentaron a la mesa en un silencio tenso, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Cayetano y Sofía aún dormían, ajenos al terremoto que sacudía los cimientos de la familia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mariana, más por cortesía que por genuino interés. Las heridas aún estaban demasiado frescas para una compasión real. Aterrorizado. Roberto admitió, revolviendo el café sin beberlo. «No tengo idea de qué voy a decir. ¿Cómo explico 23 años de ausencia? Creo que empiezas pidiendo disculpas y a partir de ahí sigues tu corazón». Él la miró con esa expresión perdida que se había vuelto común en las últimas semanas. «Eres increíble, Mari. No sé cómo logras ser tan fuerte. No estoy siendo fuerte, solo estoy intentando hacer lo correcto. Por ella, no por ti». La frialdad en la voz de Mariana lo hizo encogerse. Él asintió, aceptando el castigo que sabía merecer, y volvió a revolver el café en silencio. Cuando Roberto salió, Mariana se quedó sola con sus propios pensamientos. Se sentó en el sofá del salón, mirando por la ventana sin ver nada realmente. Imaginaba cómo sería aquel encuentro. ¿Julia se parecería a la niña de la foto? ¿Tendría la personalidad de Roberto? ¿Sería tímida o extrovertida? ¿Inteligente o soñadora? ¿Habría rencor en sus ojos o solo curiosidad? Las horas se arrastraron. Mariana intentó trabajar, pero las palabras en la pantalla del ordenador se mezclaban sin tener sentido. Intentó leer, pero sus ojos recorrían las líneas sin absorber nada. Estaba atrapada en una especie de limbo emocional, esperando un desenlace que no sabía cuál sería. Roberto volvió a media tarde. Mariana oyó la llave en la puerta y el corazón se le aceleró involuntariamente. Entró despacio como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía los ojos rojos hinchados, claramente había llorado. Mariana esperó en silencio, dándole espacio para hablar cuando estuviera listo. Él se sentó en el sillón frente a ella y se quedó mirando sus propias manos durante un largo tiempo. Finalmente, empezó a hablar, con la voz ronca y cargada de emoción. «Ella es increíble, Mari. Hermosa, inteligente, amable. Se parece tanto a mí que me dolió mirarla. Y al mismo tiempo, tiene tanto de Patricia. Su forma de sonreír, de inclinar la cabeza cuando está pensando». Mariana sintió una punzada de celos que no esperaba. No quería sentir aquello, pero era inevitable. «¿Cómo te sentiste?» «Destruido, culpable, agradecido de que me haya dado una oportunidad». Ella no tenía por qué. Podía simplemente odiarme el resto de su vida y estaría justificado. Pero ella estaba allí, nerviosa pero abierta, queriendo conocerme. ¿De qué hablaron? De todo. De su vida, sus estudios, su trabajo. Es bióloga, trabaja en un laboratorio. Adora los animales, quiere hacer un máster. Contó sobre su infancia, sobre su madre. Patricia la crió sola. Nunca se volvió a casar. Dedicó toda su vida a Julia. La culpa en su voz era palpable. Mariana sabía que él se estaba comparando con Patricia, midiendo su propia cobardía contra la valentía de ella al criar una hija sola. Ella preguntó por ti y por nosotros. Roberto continuó. Le conté que estoy casado, que tengo 2 hijos. Ella se sorprendió, pero no pareció dolida. Dijo que entiende que yo construí una vida y que no quiere interponerse. Pero ella quiere ser parte de esa vida. Creo que sí. No lo dijo explícitamente, pero se notaba. Ella creció sin padre, Mari, sin saber de dónde venía la mitad de sí misma. Ahora que lo encontró, quiere conocerlo, quiere construir algún tipo de relación. Mariana respiró hondo, procesando todo, aquello. ¿Y tú qué quieres? Quiero conocerla. Quiero compensar el tiempo perdido, aunque sé que es imposible. Pero tampoco quiero destruir nuestra familia en el proceso. Quizás ya la destruiste cuando decidiste esconder esto durante 23 años. La frase salió más dura de lo que Mariana pretendía, pero era la verdad. Roberto aceptó en silencio, sin intentar defenderse. Se quedaron así por largos minutos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, hasta que Mariana preguntó lo que le martilleaba en la cabeza. «¿Cuándo se verán de nuevo?»
Quedamos para la semana que viene. Ella quiere mostrarme dónde trabaja, presentarme a sus amigos. ¿Y sobre Cayetano y Sofía? ¿Cuándo les vas a contar? La pregunta hizo que Roberto palideciera. Claramente no había pensado en eso todavía, o lo estaba evitando. No lo sé. ¿Cómo cuento algo así? Con la verdad. Ellos merecen saberlo, pero son tan pequeños. Cayetano tiene 15 años, Roberto. Sofía 12. No son bebés. Y cuanto más lo escondas, peor será cuando lo descubran. Y lo descubrirán. Los secretos siempre salen a la luz. Él sabía que ella tenía razón. Asintió despacio, aceptando una consecuencia más de sus elecciones pasadas. Aquella noche, durante la cena, la tensión era casi visible. Cayetano comía en silencio, mirando alternativamente a su padre y a su madre, claramente percibiendo que algo andaba mal. Sofía, más joven y menos atenta a las sutilezas, conversaba sobre la escuela, pero incluso ella parecía sentir el peso en el aire. Después de que terminaron de comer, Roberto pidió que todos se quedaran en la mesa. Tenía algo importante que contar. Mariana sintió que el estómago se le encogía. Estaba a punto de suceder. La bomba que destruiría la imagen que sus hijos tenían de su padre, la inocencia que nunca más volvería. «Hijos», el padre comenzó, con la voz temblorosa, «necesito contarles algo que debí haber contado hace mucho tiempo». Cayetano frunció el ceño, ya en alerta. Sofía miraba confusa, sin entender la gravedad del momento. Antes de conocer a su madre, yo tuve una relación, y de esa relación nació una hija, una hermana de ustedes que no conocía hasta ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Cayetano abrió los ojos de par en par, la boca entreabierta en shock. Sofía miró a su madre, buscando confirmación de que había entendido bien. Mariana asintió levemente, validando la información imposible que acababan de recibir. «¿Tienes otra hija?» Cayetano finalmente habló, la voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Y nunca nos lo contaste? Yo no sabía que ella quería conocerme. Pensé que era mejor dejar el pasado en el pasado, pero sabías que existía. Tenías una hija y nos la escondiste toda la vida». La acusación dolía, pero Roberto aceptó. «Lo sé. Fue un error. Estaba asustado e hice la elección equivocada, pero ahora ella me encontró y quiero conocerla. Quiero que ustedes también la conozcan, si están dispuestos». Sofía empezó a llorar bajito. Mariana la atrajo hacia sí, abrazándola mientras le lanzaba una mirada dura a Roberto. Cayetano se levantó de la mesa bruscamente, la silla raspando el suelo con un sonido estridente. «¡Eres un mentiroso!». El niño gritó antes de subir corriendo a su habitación y cerrar la puerta de golpe. Roberto se levantó para ir tras él, pero Mariana lo detuvo con un gesto. «Déjalo. Necesita procesar esto solo». «¿Y Sofía?». La niña estaba sollozando en el regazo de Mariana, aferrada a su madre como si fuera el único punto fijo en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. «Ella estará bien. Solo necesita tiempo. Todos nosotros lo necesitamos». Aquella noche fue una de las más difíciles que la familia había enfrentado. Cayetano se encerró en su habitación y no respondió cuando Roberto llamó a la puerta. Sofía durmió con Mariana en la habitación de invitados, aferrada a su madre, preguntando entre sollozos si la familia iba a terminar. Mariana intentó tranquilizarla, pero sus propias palabras sonaban vacías. Ella misma no sabía lo que el futuro les deparaba. Los días siguientes fueron tensos. Cayetano apenas hablaba con su padre, respondía con monosílabos cuando se veía obligado a interactuar. Sofía oscilaba entre la curiosidad por la hermana desconocida y la rabia hacia su padre por haber mentido. Mariana observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. La familia que ella construyó con tanto cuidado se estaba desmoronando ante sus ojos. Roberto volvió a encontrarse con Julia. Esta vez llevó fotos de la familia. Le mostró dónde vivía, le contó sobre Cayetano y Sofía. Julia demostró un interés genuino en conocer a sus hermanos, pero respetaba que ellos necesitaran tiempo. Era paciente y comprensiva, características que solo aumentaban la culpa de Roberto por haber estado ausente todos esos años.
Fue Daniela quien sugirió terapia familiar. Mariana estaba en su casa, desahogándose sobre cómo todo se estaba desmoronando, cuando su amiga la interrumpió con firmeza. Necesitan ayuda profesional, Mari. Esto es demasiado grande para resolverlo solos. Un terapeuta puede ayudar a todos a procesar los sentimientos y encontrar un camino. No sé si Roberto aceptará. No tiene elección. O acepta ayuda o pierde a la familia para siempre. Mariana llevó la sugerencia a casa aquella noche. Sorprendentemente, Roberto aceptó inmediatamente. Estaba desesperado por cualquier cosa que pudiera reparar el daño que había causado. Concertaron sesiones con una terapeuta familiar recomendada por Daniela. Las primeras sesiones fueron difíciles. Todos tuvieron que hablar sobre sentimientos que preferirían mantener enterrados. Cayetano expresó su rabia, sintiéndose traicionado por el padre que siempre idealizó. Sofía verbalizó su miedo de que la nueva hermana tomara su lugar en el corazón de su padre. Roberto lloró abiertamente, pidiendo perdón repetidas veces, admitiendo su cobardía y sus fallas, y Mariana, por primera vez, exteriorizó todo el dolor, toda la sensación de haber sido engañada, de haber construido una vida sobre mentiras. La terapeuta les ayudó a entender que perdonar no significaba olvidar, sino elegir seguir adelante. Que la familia podía reconstruirse, pero sería diferente, porque todos eran diferentes ahora. La inocencia se había perdido, pero quizás podría dar paso a algo más real, más honesto. 3 meses después de la primera foto, Mariana finalmente aceptó conocer a Julia. Roberto organizó un almuerzo en un restaurante tranquilo, solo los tres. Mariana estaba extremadamente nerviosa, sin saber qué esperar o cómo comportarse. ¿Cómo se saludaba a la hija secreta del marido? ¿Qué tipo de conversaciones tenía con una persona que representaba la mayor traición que jamás había sufrido? Julia llegó puntualmente, hermosa y elegante con un vestido sencillo. Realmente se parecía mucho a Roberto, tenía los mismos ojos claros, la misma sonrisa un poco torcida. Pero también tenía una dulzura propia, una gentileza que era toda suya. «Hola, señora Mariana. Es un placer finalmente conocerla». La voz era suave pero firme. Mariana estrechó la mano extendida, sintiendo una emoción extraña y confusa. «Puedes llamarme solo Mariana, y el placer es mío». Se sentaron a la mesa y hubo un momento de silencio incómodo antes de que Julia tomara la iniciativa. «Sé que esta situación es extraña para todos, y quiero que sepa que no tengo intención de causar problemas. Solo quería conocer a mi padre, entender de dónde vengo». Mariana estudió el rostro de la joven frente a ella. No había malicia allí, solo sinceridad. «No estás causando problemas, Julia. Los problemas ya existían, solo estaban escondidos». Roberto miró a Mariana con gratitud. Ella estaba siendo más grande de lo que la situación exigía, y él lo sabía. El almuerzo fluyó mejor de lo que cualquiera esperaba. Julia contó sobre su trabajo, sus estudios, su pasión por la biología marina. Mariana compartió historias sobre Cayetano y Sofía, mostró fotos en el celular. Roberto observaba a las dos mujeres más importantes de su vida conversando y sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por estar entendiéndose, tristeza por haber tardado tanto en llegar allí. Al final del almuerzo, Julia preguntó tímidamente si podría conocer a sus hermanos. Mariana miró a Roberto, luego de nuevo a Julia. «Ellos todavía están procesando todo esto, pero creo que pronto estarán listos. Cayetano está teniendo más dificultad, pero Sofía ya ha preguntado por ti algunas veces». Julia sonrió, con los ojos brillantes. «No tengo prisa. Estaré aquí cuando ellos estén listos». Cuando salieron del restaurante, Mariana se sorprendió a sí misma abrazando a Julia. Fue un abrazo breve pero sincero, un reconocimiento de que aquella joven no era una enemiga, era solo una víctima de las circunstancias, al igual que todos los demás. En el coche, de regreso a casa, Roberto tomó la mano de Mariana. «Gracias por haberle dado una oportunidad». Mariana no respondió de inmediato. Miró por la ventana viendo pasar la ciudad. Finalmente habló. «Todavía no sé si lograré perdonar completamente.
Pero lo estoy intentando. Por mí, por los niños, y sí, por Julia también. Ella no merece pagar por errores que no cometió. Te amo, Mari, y pasaré el resto de mi vida intentando reconquistar tu confianza. Los meses siguientes trajeron cambios que Mariana nunca imaginó posibles. La familia se estaba reconstruyendo, pedazo a pedazo, como un mosaico roto que adquiere nueva forma. Ya no era la misma familia de antes, y nunca lo sería. Pero quizás, solo quizás, podría convertirse en algo diferente, algo más verdadero. Mariana pasaba las mañanas en el balcón del apartamento, tomando café y observando el movimiento de la calle allá abajo. Eran en esos momentos de soledad cuando procesaba todo lo que había sucedido, todas las capas de emociones que se acumulaban día tras día. Todavía había momentos de rabia, explosiones súbitas que la tomaban por sorpresa cuando menos lo esperaba. Estaba preparando la cena, y de repente recordaba la mentira, el secreto guardado durante tantos años, y necesitaba apoyarse en el fregadero hasta que la ola pasara. Cerraba los ojos, respiraba hondo, contaba hasta 10 como la terapeuta le había enseñado. Pero también había momentos de paz inesperada, cuando miraba a Roberto jugando con Sofía o ayudando a Cayetano con la tarea, y lograba ver más allá de la traición. Lograba recordar que allí había un hombre falible pero que amaba genuinamente. Un hombre que se despertaba temprano los fines de semana para hacer panqueques, que nunca olvidaba los cumpleaños, que lloró cuando cada hijo nació. Esos recuerdos no borraban el dolor, pero ayudaban a suavizarlo, haciéndolo soportable. La casa había cambiado desde la revelación, no físicamente, sino energéticamente. Había una tensión que flotaba en el aire, perceptible especialmente a la hora de las comidas, cuando todos se sentaban a la mesa e intentaban mantener cierta normalidad. Mariana cocinaba como siempre lo hacía. Roberto preguntaba sobre el día de los niños, pero había un guión invisible que todos seguían, como actores en una obra demasiado ensayada. Las conversaciones eran cautelosas, evitando ciertos temas, pisando con pies de plomo emocionales. Pero poco a poco, muy despacio, esos momentos fueron volviéndose más naturales, menos forzados. Sofía fue la primera en aceptar conocer a Julia. La curiosidad natural de la niña venció el rencor. Y una tarde de sábado, Roberto las llevó a las 2 a tomar helado en una heladería en La Condesa. Mariana se quedó en casa con Cayetano, quien aún se negaba terminantemente a encontrarse con su hermanastra. El niño estaba endurecido por la rabia, usándola como escudo contra el dolor de la traición que sentía. Mariana preparó palomitas y puso una película que sabía que a Cayetano le gustaba, intentando crear un ambiente ligero y relajado. El niño se sentó a su lado en el sofá, pero estaba claramente tenso, pensando en su hermana y en su padre que estaban juntos en ese momento. Se movía las manos nerviosamente, miraba el celular cada 2 minutos, claramente imaginando lo que estaba sucediendo en aquel encuentro. «No necesitas que te guste, ¿sabes?», dijo Mariana de repente, pausando la película. «Nadie te está obligando a aceptar esta situación de inmediato». Cayetano miró a su madre, sorprendido por la franqueza. «Entonces, ¿por qué todo el mundo me presiona?» «Nadie te está presionando, mi amor. Solo te estamos dando la opción. Julia existe. Eso es un hecho que no podemos cambiar. Pero, ¿cómo lo manejas? ¿Cuánto tiempo necesitas? Si vas o no a querer conocerla, todo eso es tu elección, completamente tuya. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás llevando?» La voz de Cayetano salió baja, vulnerable, recordando al niño que aún era bajo aquella armadura de adolescente rabioso. La pregunta tomó a Mariana desprevenida. Rara vez hablaba de sus propios sentimientos con sus hijos, siempre intentando ser fuerte, ser el puerto seguro. Pero quizás Cayetano necesitaba verla. Humana necesitaba saber que no estaba solo en su confusión. «Mal», admitió ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Hay días que todavía quiero gritarle a tu padre. Hay días que me despierto de madrugada y me quedo mirándolo dormir, preguntándome quién es ese hombre a mi lado. Hay días que quiero coger las maletas, cogerte a ti y a Sofía e irme muy lejos.
Pero también hay días en los que consigo ver más allá del dolor, días en los que consigo recordar los 17 años que construimos juntos, de todas las cosas buenas que vivimos. Pero él mintió. Mamá, durante 23 años. ¿Cómo vuelves a confiar en alguien así? Mariana respiró hondo antes de responder. No sé si confiaré. No de la misma manera, al menos. Pero estoy intentando descubrir si puedo confiar de una forma nueva, diferente. Una confianza que reconoce que las personas son imperfectas, que cometen errores terribles, pero que aún pueden elegir hacerlo mejor a partir de ahora. El niño asintió despacio, procesando, y por primera vez en meses, Mariana vio la armadura resquebrajarse un poco. Vio al niño asustado detrás de la rabia protectora. Él apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que no hacía desde niño, y se quedaron así viendo la película en silencio compartido, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero unidos en el dolor común. Cuando Sofía regresó, estaba radiante de una forma que Mariana no había visto en meses. Tenía aquel brillo en los ojos, aquella energía contagiosa que siempre caracterizó a la niña. Mariana la encontró en la puerta, ansiosa por saber cómo había sido el encuentro, intentando leer entre líneas en el rostro de su hija lo que había sucedido. Roberto se quedó atrás, respetuoso, dando espacio para que madre e hija conversaran, sabiendo que Mariana necesitaba aquello. Necesitaba ser la primera en escuchar. «Mamá, es tan genial». La niña habló atropelladamente, las palabras saliendo en un torrente imposible de contener, los ojos brillando con aquella excitación característica. Me contó sobre su trabajo en el laboratorio, sobre los animales marinos que estudia. Me mostró fotos de tortugas, mamá. Tortugas de verdad que ella ayuda a proteger. Y también hay delfines, e incluso una ballena que fue rescatada. ¿Y sabes qué más? Le gustan las mismas bandas que a mí. Descubrimos que a las dos nos encanta esa canción que yo siempre tarareo, y que tú dices que te harta. Y ella prometió, de verdad prometió, llevarme a conocer el acuario donde trabaja. Dijo que puede mostrarme todo el laboratorio. Mariana sonrió al ver el entusiasmo de su hija, sintiendo que el corazón se le calentaba con aquella alegría genuina, pero sentía también una punzada de algo que tardó en identificar. No era exactamente celos, no de la forma obvia y mezquina, sino una sensación extraña e incómoda de estar compartiendo a sus hijos con alguien de fuera. Julia estaba entrando en sus vidas, no como visitante temporal, sino como presencia permanente, ocupando un espacio que antes no existía, cambiando la dinámica familiar de formas que Mariana aún estaba intentando comprender. Era como si la familia fuera una receta cuidadosamente equilibrada, cada ingrediente en la medida exacta, y de repente se hubiera añadido un componente nuevo, alterando el sabor de todo, creando algo diferente que ella aún no sabía si le gustaba o no. «Qué bien, mi amor», Mariana dijo, abrazando a su hija y besando la parte superior de su cabeza, respirando aquel olor familiar a champú infantil. «Parece ser una persona muy especial». «Sí, mamá». «¿Y sabes qué más?» Preguntó por ti. Quería saber cómo estabas, si estabas muy molesta, si no te importaba que ella nos estuviera conociendo. Dijo que no quiere causar problemas, que solo quiere conocer a su padre y a su familia. Creo que tenía miedo de que te enojaras. Mariana sintió que algo se movía en su pecho, una emoción compleja que mezclaba respeto, tristeza y una pizca de culpa. Aquella consideración de Julia, aquella preocupación genuina a pesar de ser la persona más inocente en toda aquella confusión, la tocó de una forma inesperada y profunda. «Es muy amable», respondió Mariana, y por primera vez logró decirlo, sin que doliera tanto, sin que las palabras rasparan su garganta al salir. Roberto observaba a madre e hija con una expresión aliviada. Al menos una de las niñas estaba aceptando la situación. Cayetano seguía siendo un desafío. El niño apenas miraba a su padre. Respondía con monosílabos cuando se veía obligado a hablar y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación o en casa de amigos. Fue durante una de las sesiones de terapia familiar
casi 2 meses después de aquel primer encuentro entre Sofía y Julia, que Cayetano finalmente explotó. La terapeuta, doctora Elena, le había hecho una pregunta sobre cómo se sentía. Era una pregunta que hacía todas las semanas, siempre esperando pacientemente la respuesta monosilábica. Pero aquel día, algo era diferente. En lugar de la respuesta habitual, algo se rompió dentro de él. «¿Cómo me siento?», el niño gritó con la voz quebrada, lágrimas corriendo por su rostro. «Me siento traicionado, engañado. Pasé toda mi vida creyendo que conocía a mi padre, que era una persona honesta, que era mi héroe, y descubro que todo era mentira. Él tenía otra hija y nunca lo contó, ni a mí, ni a Sofía, ni a... ¡Mamá! ¿Cómo puedo confiar en alguien así?». Roberto intentó hablar, pero la terapeuta lo impidió con un gesto firme. Era importante que Cayetano lo sacara todo. Y ahora todo el mundo quiere que sea amable, que acepte a Julia como si nada hubiera pasado. Cayetano continuó. «Pero no puedo. Cada vez que la miro recuerdo que mi padre es un mentiroso». El silencio que siguió fue pesado. Roberto estaba llorando, con la cabeza baja, los hombros temblaban. Mariana sostenía la mano de Sofía, que también lloraba bajito. La terapeuta esperó a que todos se calmaran antes de hablar. «Cayetano, lo que sientes es completamente válido. Tienes derecho a tu rabia, a tu dolor. Pero necesitas entender que guardar ese odio te hará más daño a ti que a cualquier otra persona. Perdonar no significa decir que lo que sucedió fue correcto. Significa elegir no dejar que eso te destruya». «¿Pero cómo perdono?», el niño preguntó, genuinamente confuso. «No olvidas, nunca olvidarás, pero aprendes a vivir con ello. Y quizás, con el tiempo, logres ver que tu padre, a pesar de los terribles errores que cometió, sigue siendo humano. Todavía te ama, todavía puede ser una persona mejor». Roberto miró a Inoatzom, su hijo, con los ojos rojos. «Cayetano, sé que lo arruiné todo. Sé que rompí tu confianza y que quizás nunca más me veas de la misma forma. Pero te amo a ti, amo a Sofía, amo a tu madre, y pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que ustedes merecen que yo sea». Cayetano no respondió, solo giró el rostro dejando caer las lágrimas. Pero algo había cambiado, la rabia seguía allí, pero ahora venía mezclada con otras emociones más complejas. Mariana también estaba en su propio viaje de sanación, un camino sinuoso y doloroso que no seguía ninguna línea recta. Las sesiones de terapia, tanto las familiares como las individuales que empezó a hacer a petición insistente de Daniela, la ayudaron a entender que el matrimonio que tenía no estaba basado completamente en mentiras. Había amor verdadero allí, amor que se manifestaba en gestos cotidianos a lo largo de todos esos años. Roberto siempre recordaba cómo a ella le gustaba el café. Siempre verificaba si había cerrado el coche porque sabía que ella se preocupaba por eso. Siempre ponía el celular en silencio cuando ella tenía dolor de cabeza. Eran pequeños detalles, gestos, automáticos quizás, pero que revelaban atención, cuidado, consideración. Había momentos reales y auténticos, risas compartidas en medio de la noche, conversaciones profundas sobre sueños y miedos, abrazos reconfortantes en momentos difíciles. Había una vida entera construida ladrillo a ladrillo que significaba algo, que tenía valor incluso manchada por la omisión gigantesca. La omisión de Roberto sobre Julia era enorme, monumental, imperdonable para muchos. Mariana sabía que varias amigas ya habrían terminado el matrimonio, ya habrían hecho las maletas sin mirar atrás. Y había días, muchos días, en que ella misma pensaba en eso, sentada en el balcón con una taza de café olvidada enfriándose en la mesa, imaginando cómo sería empezar de nuevo, encontrar un apartamento más pequeño, dividir la custodia de los hijos, explicar a la familia y amigos que el matrimonio había terminado. Pero también había días en que miraba a Roberto durmiendo a su lado, y veía no solo al hombre que mintió, sino al compañero de casi 2 décadas, al padre dedicado de sus hijos,
a la persona que sostuvo su mano cuando su madre se puso mal, que se quedó despierto toda la noche cuando Cayetano nació prematuro. Esas memorias no borraban la traición, pero impedían que fuera lo único que Mariana pudiera ver cuando lo miraba. La terapeuta individual, doctora Beatriz, una mujer de voz tranquila y mirada compasiva, ayudó a Mariana a entender que no necesitaba tomar una decisión final inmediatamente, que estaba bien vivir en la incertidumbre por un tiempo, en el limbo emocional entre quedarse e irse, que el perdón no era un interruptor que se encendía de un momento a otro, sino un proceso lento y gradual, lleno de idas y venidas, de días buenos y días pésimos. Algunos días Mariana se despertaba sintiéndose fuerte, capaz de perdonar, lista para reconstruir. Otros días se despertaba con una rabia tan intensa que apenas podía mirar a Roberto sin sentir náuseas. Y todo eso, la terapeuta repetía pacientemente, era válido, era parte normal del proceso de curación. Ella volvió a dormir en la habitación de la pareja después de 4 meses, no porque hubiera perdonado completamente, sino porque estaba cansada de huir, cansada de castigarse a sí misma junto con Roberto. Hicieron el amor aquella noche por primera vez desde el descubrimiento, y fue diferente, menos inocente, más consciente, cargado de todas las heridas que aún no habían cicatrizado completamente. Pero fue real, quizás más real que nunca. Julia, por su parte, fue paciente y respetuosa con el proceso de cada uno. No presionaba para ser aceptada, no exigía atención. Estaba simplemente disponible, presente cuando querían su compañía, ausente cuando necesitaban espacio. Fue Daniela quien sugirió que Mariana intentara conocer mejor a Julia. Estaban tomando café cuando su amiga le preguntó si Mariana ya había hablado con ella, solo las dos. Creo que sería bueno, Dani. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me guste, de descubrir que es una persona increíble y tener que lidiar con eso. Daniela se rió. ¿Y si realmente es increíble? Eso lo haría todo más fácil, no más difícil. Las palabras de Daniela quedaron resonando en la cabeza de Mariana durante días, circulando en su mente durante las tareas cotidianas, durante las noches de insomnio, durante los momentos de soledad. Días después, cuando Julia le envió una tímida invitación por mensaje de texto, llena de disculpas anticipadas en caso de que Mariana no quisiera, ella se sorprendió a sí misma aceptando. Se encontraron en una panadería pequeña y acogedora en Roma Norte, un lugar discreto donde difícilmente encontrarían conocidos. Mariana llegó 5 minutos adelantada, nerviosa de una forma que no sentía desde la adolescencia. Pidió un café y se quedó revolviendo la taza, observando la puerta, el corazón acelerándose cada vez que alguien entraba. Cuando Julia finalmente apareció, puntual, Mariana quedó impresionada nuevamente por la semejanza física con Roberto. Los mismos ojos claros, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. La conversación comenzó extraña, llena de pausas incómodas y temas demasiado superficiales. Hablaron sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre la calidad del café. Pero poco a poco, a medida que las tazas se vaciaban y se rellenaban, a medida que el pan de queso se dividía en pedazos cada vez más pequeños, algo cambió. Las barreras comenzaron a caer, una por una, tímidamente. Julia contó cómo fue crecer sin padre, sobre las noches que pasaba despierta de niña, mirando por la ventana e imaginando que todo hombre que pasaba podría ser él. Contó sobre las mentiras que inventaba para sus amigos en la escuela cuando preguntaban, creando historias elaboradas sobre un padre que viajaba mucho por trabajo, que vivía lejos, que enviaba regalos secretos. Contó sobre los cumpleaños en los que soplaba las velas, deseando que él apareciera mágicamente. Sobre la sensación constante de incompletitud, como si la mitad de ella estuviera faltando y no supiera dónde buscar. Mariana escuchó todo con el corazón oprimido, sintiendo por primera vez el dolor de aquella joven de una forma visceral y real. Ya no era una abstracción, ya no era solo la hija secreta que representaba la traición. Era una persona, una mujer joven que había sufrido, que había llevado heridas invisibles durante toda su vida. Por su parte,
Mariana se encontró compartiendo cosas que no le había dicho ni a Daniela. Habló sobre cómo se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, cuestionando cada momento del matrimonio, preguntándose qué otras mentiras podría haber escondidas, sobre la sensación de estar en un barco sin ancla, a la deriva en un mar de incertidumbres donde nada más parecía sólido, sobre cómo miraba fotos antiguas de la familia y ya no conseguía verlas de la misma forma, como si una mancha invisible se hubiera extendido por todos los recuerdos. Y poco a poco, en aquellos encuentros que fueron volviéndose semanales, siempre en la misma panadería que se convirtió en un territorio neutral y seguro, Mariana descubrió algo sorprendente e inesperado. Lechi gustaba a Julia. Genuinamente, honestamente le gustaba. La joven era inteligente de una forma no arrogante, graciosa de una manera sutil que tomaba a Mariana por sorpresa. Tenía una forma de ver el mundo que era al mismo tiempo cínica y esperanzadora, marcada por el dolor pero no definida por él. Había sido herida por la ausencia de su padre, pero no había dejado que eso la transformara en alguien amargado o resentido. Había construido una vida admirable a pesar de las dificultades. Estaba marcando una diferencia real en el mundo a través de su trabajo con la conservación marina. Tenía amigos leales que la adoraban. Tenía sueños claros y alcanzables. Fue durante uno de esos encuentros que Julia hizo una pregunta que cambió algo fundamental en Mariana. ¿Me odias?, la joven preguntó, vulnerable. ¿Por existir? ¿Por haber aparecido? Mariana miró a aquella joven y sintió algo inesperado. No, Julia, no te odio. Al principio quizás tuve rabia, pero no hacia ti. Hacia la situación, hacia Roberto, pero hacia ti, nunca. Julia sonrió, los ojos brillando con lágrimas. Gracias. Esto significa mucho para mí. El punto de inflexión para Cayetano ocurrió de forma inesperada. Julia lo invitó a asistir a una charla en el laboratorio sobre conservación marina. El niño inicialmente se negó, pero Mariana lo animó gentilmente. Ve, solo esta vez. Si la odias, nunca más necesitas verla. Cayetano fue de mala gana, pero volvió transformado. Julia le había presentado un mundo nuevo. Había respondido sus preguntas con paciencia. Por primera vez, él vio a su hermanastra no como un símbolo de la traición de su padre, sino como una persona interesante. Es genial. Fue todo lo que dijo Cayetano cuando llegó a casa, pero el tono era diferente. Un año después de la llegada de la primera foto, la familia organizó una parrillada en casa. La idea había surgido de Sofía. Mariana accedió después de mucha vacilación. Era la primera vez que estaban todos juntos de forma intencional. Julia llegó puntualmente, trayendo un postre que había preparado. Estaba claramente nerviosa. Cayetano la saludó con un asentimiento de cabeza. No exactamente cálido, pero tampoco hostil. Sofía la abrazó efusivamente. Mariana observaba de lejos, Roberto a su lado. La escena era surreal, pero también extrañamente natural. Allí estaba su familia, ampliada, transformada, imperfecta pero real. ¿Estás bien?, preguntó Roberto en voz baja. Mariana pensó. ¿Estaba bien? No completamente. Todavía había días difíciles, pero estaba en un lugar diferente. Lo estoy intentando, y creo que es todo lo que puedo hacer. Es más de lo que merezco. Ella lo miró. Quizás. Pero no se trata de lo que mereces, se trata de lo que yo elijo dar. Durante el almuerzo, Julia contó historias sobre su madre, sobre cómo Patricia había sido fuerte y amorosa. Roberto escuchó en silencio, con lágrimas corriendo. Estaba llorando por la mujer que crió a su hija sola, por los años perdidos. Sofía tomó la mano de Julia. Tu madre parece haber sido una persona increíble. Julia sonrió a través de las lágrimas. Lo era. Ella lo era todo. Fue Cayetano quien sorprendió a todos. El niño se había quedado callado, pero de repente habló. Debió ser difícil. Crecer sin padre. Lo siento mucho por eso. Julia miró a su hermano con gratitud. Gracias, Cayetano, esto significa mucho. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Aquella noche,
Después de que Julia se fue, Mariana y Roberto se sentaron en el sofá, cansados pero en paz. «Creo que estaremos bien», dijo Mariana. Roberto la atrajo hacia sí. «Lo estaremos, no como antes, sino de una manera nueva. Quizás incluso mejor. No sé si será mejor, pero será más honesto». Se quedaron abrazados en silencio. La jornada no había terminado. Siempre habría cicatrices, siempre recuerdos dolorosos. Pero también habría amor, ¿verdad? Y el coraje de continuar. Mariana miró por la ventana viendo las luces de la ciudad. Pensó en todas las familias allá afuera, cada una con sus propios secretos, sus propias luchas. Pensó en cómo la vida nunca es simple, nunca es perfecta, pero también pensó en resiliencia, en perdón, en segundas oportunidades. Pensó en Julia, que podría haber venido con rabia, pero eligió la amabilidad. Pensó en Cayetano, luchando con su dolor pero encontrando compasión. Pensó en Sofía, con su capacidad de amar, y pensó en sí misma, en cómo había crecido a través del dolor. Roberto se durmió primero, con la cabeza apoyada en su hombro. Mariana se quedó despierta un rato más. ¿Todavía amaba a aquel hombre? Sí, de una forma complicada e imperfecta. ¿Confiaba en él como antes? No, quizás nunca más. Pero estaba dispuesta a intentar construir una nueva forma de confianza. Pensó en el futuro. Pensó en Julia convirtiéndose en parte real de la familia. Pensó en fiestas de cumpleaños compartidas, en navidades ampliadas. Pensó en la posibilidad de nietos algún día. Niños que crecerían sabiendo que tenían una tía Julia. No sería fácil. Habría momentos extraños, conversaciones difíciles, pero también habría amor, y al final, quizás el amor fuera suficiente. No el amor perfecto de los cuentos de hadas, sino el amor real e imperfecto de personas reales, intentando hacer lo mejor posible. Mariana finalmente se levantó, cubrió a Roberto con una manta y subió a revisar a los niños. Cayetano dormía boca abajo, el rostro relajado. Sofía estaba envuelta en las sábanas. Mariana besó la frente de cada uno y sintió una ola de amor protector. Eran sus hijos. Nada cambiaría eso. Y Julia también se estaba convirtiendo en parte de esa constelación de amor. En la habitación, antes de dormir, Mariana tomó el celular y le escribió a Julia. «Gracias por hoy. Fue especial tenerte aquí. Eres bienvenida siempre». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Gracias por aceptarme, por darle una oportunidad a esta situación imposible. Eres una persona increíble y me siento afortunada de tenerte en mi vida». Mariana sonrió en la oscuridad. Era extraño, pero verdadero. En medio de todo el dolor, algo hermoso estaba emergiendo. Una familia expandida, llena de imperfecciones, pero también de posibilidades. Se acostó y finalmente permitió que el sueño la llevara, pensando en Patricia, la mujer que nunca conoció, pero que estaba presente en todo aquello. Pensó en cómo todas aquellas elecciones difíciles habían llevado hasta allí. Y mientras dormía, en diferentes partes de la ciudad, otros miembros de esa familia también dormían. Roberto, cargando su culpa pero también su gratitud. Cayetano, luchando aún pero abierto a posibilidades. Sofía, soñando con su hermana y futuras aventuras. Y Julia, en su apartamento, mirando la foto de su madre, finalmente sintiendo que pertenecía a algún lugar. El amanecer traería nuevos desafíos. Habría días malos donde antiguas heridas dolerían. Habría momentos de duda. Pero lo enfrentarían juntos, esta familia que el destino cosió de formas inesperadas. Y quizás años después, cuando miraran hacia atrás, verían que aquella foto no fue el fin de algo, sino el comienzo. El comienzo de una honestidad más profunda, de un amor más consciente, de una familia más verdadera. No siempre la verdad destruye. A veces, construye algo nuevo a partir de las ruinas. Mariana se durmió con ese pensamiento, una pequeña sonrisa en los labios, sabiendo que el camino sería largo, pero que ya no estaba perdida en él. Tenía un mapa ahora, trazado con sus propias elecciones, con su propia valentía. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Mariana, Roberto y Julia haya tocado sus corazones. Si se emocionaron con este viaje de dolor, perdón y reconstrucción, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, los secretos que cargamos y el coraje necesario para enfrentar verdades difíciles. La vida está llena de giros inesperados que ponen a prueba nuestra capacidad de amar y perdonar. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá sus emociones y los hará reflexionar sobre los misterios del corazón humano.